falta pues sacar. Esto de aquí, ¿no? Podemos darle las dimensiones. Las dimensiones. Que esto es... No sé cuánto mide. No lo he medido, vamos a ver. Desde aquí, aquí es 10. Más o menos 15 centímetros aproximadamente. Vamos a construir una... Y esto lo medí y tenía 4 centímetros. Es menor. Ok. Entonces con estos datos voy a calcular el valor de... ¿Ya? El asunto es aquí conocer, en este caso aquí hay un punto fijo, que es este de aquí. Este es el punto fijo. Un eje que no se mueve para nada. Claro, este sería el punto O, ¿no? En este caso para nosotros. Punto fijo. Correcto, entonces lo que yo quiero hacer entonces, si yo sé que esto se mueve de esta manera, en sentido antihorario, lo que voy a procurar, este es W y voy a tener, digamos, un punto aquí, sería el punto A, y un punto aquí que sería el punto B. ¿Ok? Entonces, el punto OA, este sería la... ¿Ese W es la velocidad angular? La velocidad angular. Velocidad angular en OA, ¿no? De este bracito. Y aquí voy a tener la velocidad angular en el punto AB, ¿no? A ver. Este de aquí. Velocidad angular. Claro, o podemos poner OB también porque va a ser la velocidad angular de A con respecto al punto O y la velocidad angular de B con respecto al punto O, ¿no? O sea, todo tiene que ver con este punto. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a girar de esta forma, como lo habíamos hecho, y esto va a bajar. Se va a desplazar de esta forma, ¿no? En este sentido. Conforme vaya avanzando, tiene su vector, ¿no? Dirección. Exacto. Vector y dirección. Así es. Entonces, lo que va a hacer en este caso, esta palanca va a generar un movimiento horizontal o vertical en este caso sería, y va a ser perpendicular a este brazo, ¿no? Al brazo OA. Siempre va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque esta fuerza de aquí, que vamos a ponerle la velocidad del punto A, va a ser la fuerza que va a hacer girar este brazo alrededor de este punto, y este brazo y esto de aquí se va a desplazar de esta forma, ¿no? Pero como tú puedes apreciar, esto no está girando, sino esto simplemente se desplaza alrededor de este brazo, ¿no? O sea, se desplaza así. Pero este punto siempre se va a mantener en este No, va a bajar también. sentido, digamos en el Y. En el Y. Claro, Va a claro. bajar y subir, va a bajar y subir. Claro, este va a ser este movimiento, Claro, ¿no? sube y baja. O sea, se desplaza hacia abajo, porque va a ser esto y luego va a ser esto. Va a ser esto y va a ser esto. Eso es lo que va, de esa manera funciona, ¿no? Entonces, aquí tengo, en este caso, una velocidad en B. La velocidad en B va a estar determinada por este punto. ¿Ok? Ahora, ocurre lo siguiente, que yo voy a plantear el problema. Si yo tengo esta velocidad, la conozco, entonces quiero calcular la velocidad en este punto, en el punto B, y además también deseo calcular su velocidad angular. Su velocidad angular, que vendría a ser, en este caso, su velocidad angular sería, digamos, estaría determinado por el movimiento que hace también en este punto, ¿no? En OA, ¿no? Con respecto a este punto. Entonces, vamos a ver cómo funcionan las cosas. Entonces, tenemos que hacer el planteamiento de un problema, ¿no? ¿Cómo
podríamos, se tiene un mecanismo, una máquina de extracción de petróleo, ¿no? Se muestra a continuación una máquina de... Ya, ok. Vamos a ver. Un planteamiento, ¿no? Claro, para plantear un problema se muestra a continuación el mecanismo de Una máquina extractora. máquina extractora, ¿no? De una máquina extractora De petróleo. de petróleo. De petróleo, ¿no? En la que, bueno, en la que en el punto, a ver, en este caso, La que tiene su punto fijo, ¿no? claro, como se muestra en se muestra a continuación el mecanismo, en todo caso ponemos aquí ver figura, y en la figura vas a mostrar los datos, ¿no? Solamente de repente esta parte de aquí, ¿no? Velocidad angular acá y luego las medidas, ¿no? Las distancias. Y no pongas esto porque eso lo puedes ya ir explicando en el PPT, ya en el siguiente problema, ya en el planteamiento, porque lo que estamos haciendo ahorita es la descripción del problema, ¿no? Y luego de las allí medidas claro. y el otro recién la resolución de los movimientos, Ajá. velocidades. Exacto. Donde vamos a poner aquí, donde la velocidad angular del punto OA, ¿no? de esta palanquita, de A con respecto a O, es igual, digamos, vamos a ponerle 250 radianes por segundo. ¿Correcto? Que es lo que tenemos, ¿no? Y también tenemos un ángulo, ¿no? Este ángulo también, ¿no? Podemos ponerle el ángulo En phi un momento aquí. dado. Claro, claro. Porque eso siempre se va a estar moviendo, ¿no? Ok, y entonces, en el momento en el que phi es igual a 25 grados, por ejemplo. O puedes ponerle 60 grados también si gustas, ¿ah? Ya, O 30 grados, no importa. Bueno, esto ya lo 45 para que sea más fácil. ya ¿no? también si gustas 45 grados. Pues eso se puede variar, el ángulo es indiferente. Claro, ¿ah? claro, pero... Porque sabes que todos los pura calculadora y ya está, ¿no? Entonces 45 grados. ¿Ok? Entonces y se pide en todo caso, vamos a decir, se pide calcular la velocidad en B y su velocidad angular en B, en el punto B. Ya está. Esto no lo pones, esto no va y esto tampoco va, ¿no? Solamente va el dibujo, el esquema, ¿no? Y esta es la vertical que forma con este ángulo, con este ángulo fijo. el ángulo fijo. Que es lo que estamos considerando, ¿no? Con el ángulo fijo. Y ya está, y a partir de esto vamos a plantear todo. Y tenemos que hacer algunos cálculos previos, ¿no? En este caso para llegar a calcular tanto la velocidad como la velocidad angular en el punto B. ¿No es cierto? ¿Este tiene velocidad angular? Tendría una velocidad angular, ¿por qué? Porque por el giro que... O sea, considéralo como un punto fijo, ¿no? Porque esto también va a girar. No se va a girar. No. Si pones este punto, sí. O sea, si estamos trabajando con los puntos, imagínate que tienes este puntito, ¿correcto?
este puntito, este punto fijo, y tienes el punto A, que sería este de aquí, ¿correcto? Este punto A va a girar alrededor del punto O, ¿correcto? Alrededor del punto O. Y tienes otro punto, que vendría a ser este de acá. ¿Correcto? Y ojo que este se va a desplazar de manera lineal. O sea, el brazo se va a mantener rígido. ¿Correcto? Es un cuerpo rígido. El brazo se va a mantener rígido. Lo que va a hacer simplemente es acompañar ahí el movimiento, ¿no? Pero si tú consideras este punto solo, este punto, a medida, si ya avanza acá, mira, si ya avanza este espacio phi, por ejemplo, supongamos, entonces este punto también se va a desplazar. Entonces también va a describir un arco. Porque yo lo veo que este punto se mueve para arriba y para abajo. ¿No? Sí va, esta punta sí gira, pero este no se mantiene, digamos, en esta dirección, sino ya. Este punto siempre se mantiene en el eje Y, por decir, ¿no? Ya entiendo. Siempre se mantiene en el eje Y, sube y baja nomás, como dicen, ¿no? Porque este sube y baja, sube y baja. Lo que tú estás haciendo es hacer esto, ¿no? Este gira, pero así. Pero no, yo lo veo así. Ah, ya, como claro. Sube y baja, sube. Lo que pasa es que como existe y este esto, hace como un vaivén, ¿no? Sube y baja, sube y baja. claro. Y este sí gira y... ¿no? A ver, vamos a ver. Se atracó, pero no. Se atraca. Lo saco, después lo pegamos. ¿Sí? Pero... A ver, vamos a... Ok, se desplaza hacia arriba. Ya, claro, como que conserva el punto fijo, ¿no? Eso es lo que yo veo. Ahí sube y baja. Sube y baja nomás. Ya, Yo digo ya, que hace movimientos circulares. Ya, entiendo. Ya, correcto. Entonces, ya. Lo que pasa es que como tiene este punto entonces va a ser como esto, ¿no? Ah, sí, que se va Solamente va a hacer esta mecánica, ¿no? Entonces, a ver, la aceleración angular, en todo caso, estaría dada por esto. O sea, su desplazamiento, como va a ser vertical, entonces esto viene aquí, si está aquí, sube aquí, si está aquí llega a su punto más alto, ¿no es cierto? Claro. Y luego de allí, si está por esta zona, más o menos a la misma altura, en la misma dirección, entonces estará por acá, ¿no? Y así hasta llegar al punto más bajo, en todo caso, cuando esté por acá, este estará por acá, digamos, ¿no? Más o menos así. O sea, sube y baja. Ya, entonces, ya lo entendí. Esto de aquí, en todo caso, tendría que ser, sí tendría una velocidad angular, pero sabes que esto trabaja como si fuese un ¿cómo se dice? Un movimiento armónico simple. ¿Ya? ¿Han visto el MAS? Por ejemplo, eso está muy... El último movimiento armónico simple, ¿qué trata? Por ejemplo, si yo tengo un resorte, y hay un peso aquí, ¿no es cierto? Un bloque. Imaginemos que yo estiro este resorte lo más que puedo, hasta acá, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo estiro lo más que puedo y de pronto lo suelto. ¿Qué va a hacer? Va a hacer este movimiento, ¿no? Va a ir de aquí hasta acá y luego va a bajar de aquí hasta acá y luego va a bajar desde aquí hasta acá y luego va a bajar de aquí hasta acá y aquí hasta acá, así, hasta detenerse y llegar a su punto de equilibrio, ¿no? Este sería el punto de equilibrio. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? Que este va a tener un movimiento constante. ¿Ok? Y no va a cambiar, ¿no? En este caso no va a haber aceleración.
solamente se va a mantener constante, o sea, va a ser subir y bajar el mismo tramo. O sea, sube y baja, como lo haría esto, pero a diferencia de esto, que en algún momento va a tener una velocidad máxima y va a estar así hasta que va disminuyendo su velocidad y de ahí se queda fijo en un solo punto, ¿no? Va a ser variable. En este caso no, va a ser constante. ¿Por qué? Porque sube, depende del movimiento de esto. Depende del movimiento de esto. Claro, obviamente al inicio va a tener una velocidad, de repente sí hay aceleración, de todas maneras. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo tengo así ahorita, sin movimiento, la aceleración es cero y la velocidad también, ¿no? Pero a medida que lo hago girar, entonces empieza su movimiento desde cero, ¿no es cierto? Y lo hago girar más rápido y más rápido y más rápido, entonces la aceleración, la velocidad empieza a cambiar, y cuando la velocidad cambia, o sea, de menos a más, hay una aceleración. ¿Me entiendes? Es como los vehículos, ¿no? Un vehículo está estacionado aquí y no se mueve. Velocidad cero, aceleración cero. ¿Correcto? Cero movimiento. Entonces, hay dos formas. Podemos representarlo como que el vehículo empieza a avanzar, parte de cero del reposo. Su velocidad es cero y empieza a incrementarse, y de pronto de cero pasa a tener 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Hola, ¿qué tal? Pasa. Adelante. Entonces, ¿cómo? ¿A qué hora sale desocupado? Mira, a partir de las 5. ¿Está bien? Ya, bacán. Te espero entonces. Vale. Ok. Sí, no, es otro chico. Lo que pasa es que a veces viene y necesitan... ya lo conozco, yo trabajo con él. Y viene y dice, profe, tengo problemas, o esta semana es mi examen. Ya, Para que lo preparen. para que lo prepare. Entonces, el movimiento es constante, ¿no? El movimiento de aceleración parte de cero y va incrementando la velocidad, va incrementando la velocidad, y hay una aceleración en el incremento de velocidad. Ahora, si la velocidad es constante, obviamente, al inicio va a haber una aceleración, de todas maneras, porque si consideramos de que en un tiempo cero, su velocidad es igual a cero, porque está en reposo, no hay movimiento. Pero cuando la velocidad empieza a incrementarse, de repente es velocidad 1, luego empieza velocidad 2, entonces de 1 pasa a 2, a 4, a 6, a 8, a 10, y se va incrementando, entonces ya existe una aceleración. Aparece una aceleración, ¿no? Que también se puede calcular en este caso. Entonces sí tiene un movimiento angular. Sí tiene velocidad angular. Pero velocidad angular va a ser constante. La velocidad angular constante. ¿Por qué? Porque va a ser este movimiento, ¿no? En este caso. Claro, yo lo estaba considerando en este caso que el movimiento era así, siempre y cuando no hubiera esto, pues, ¿no? Siempre y cuando no hubiera. Claro, si no hay esto, entonces se va a mover, va a hacer esto y va a acompañar al movimiento. Pero cuando ya hay un punto fijo arriba también, porque esto lo limita, entonces este punto fijo, esto no se va a mover. Simplemente lo que va a hacer es subir y bajar. De repente hay un pequeño desplazamiento, supongamos, ¿ya? Un pequeño arco, ¿no? Claro, de repente hay un pequeño desplazamiento, pero puede, digamos, que considerarse como despreciable de alguna forma. ¿Por qué? Porque en este caso, la distancia, esto va a recorrer un movimiento, ¿cómo se dice esto? Va a describir un arco, ¿no? Al momento que gira, va a describir un arco ahí. El movimiento de giro va a ser un arco, ¿no? Y se desplaza, a ver. De esta forma aquí se desplaza con un arco, ¿no? O sea, digamos que ligeramente esto se puede desplazar un poquitito. Un poquito, ¿no? Muy despreciable. Claro, podríamos, en todo caso le dicen, el profesor, ¿y no, por qué no considera? No, profesor, bueno, lo hemos considerado en este caso, eso no lo hemos tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque queríamos calcular la velocidad aquí, ¿no? Y lo hemos considerado como que simplemente esto se desplaza de manera vertical, y que sería como
movimiento armónico simple, un más, pero con velocidad constante, ¿no? O sea, constante. Claro que al inicio, esto va, cuando empiece el movimiento, el movimiento va a ser lento, ¿no? Va a empezar así, va a ser esto, ¿no? Pero ojo que siempre, digamos, si yo lo pongo en esta posición, va a caer en el mismo espacio, en el mismo lugar. Lo voy a considerar así, ¿no? Imaginemos que ya hizo el cambio y está ahí, ¿no? Y luego bajo esto por acá, supongamos, y esto va a estar acá. Va a bajar. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo coloco por acá, supongamos, y va a estar por acá. Y en algún momento van a coincidir con las agujas del reloj, ¿no? Ambos van a estar. Entonces eso es variable, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, están alineados, ¿no? Entonces eso va a cambiar, pero el punto esto de aquí va a hacer que baje, sube y baja, sube y baja. Entonces sí se cumple que hay esto de aquí, hay una velocidad constante. Es importante saberlo porque velocidad angular constante. Y esta velocidad también será constante, pues, ¿no? Ahora, va a ser constante, pero hay que aclararlo, va a ser constante siempre y cuando tengamos para una velocidad aquí, ¿correcto? O sea, si la velocidad de aquí de A es constante, entonces también la velocidad de B va a ser constante y su velocidad angular también será constante en ambos casos, ¿no? Para cada uno de ellos. Claro, dependiendo no van a ser iguales las velocidades, claro. pero sí van a ser constantes en algún momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a haber, yo por sí voy a explicar, va a haber una velocidad constante, velocidad angular constante, pero solo explícalo si el profesor te pregunta. Claro. Ya, bueno. Solo si te preguntan. Pero no se ha hecho el cálculo por motivo de que hemos considerado que ¿cómo se llama? El movimiento en forma, ¿cómo puedo explicar? Claro que es despreciable, ¿no? Esto sube y baja y no hemos considerado el desplazamiento pequeño, porque hay un pequeño desplazamiento en este caso. Por ejemplo, cuando haces esto, hay un pequeño desplazamiento, ¿no? Así, ¿no? Sí, de todas maneras hay un poquito. Ya, pero digamos que no hemos tomado en cuenta, para cuestiones de cálculo, no hemos tomado en cuenta eso, ¿no? Simplemente hemos querido calcular esto y este punto, ¿no? Ahora, si consideras esto, ya las cosas se complican. Se complica, porque en realidad no es, porque el tema es bien la manivela nomás. Y nosotros hemos cogido esto porque, nosotros no, el gordo, el integrante del grupo, ya, claro, ha cogido esto porque lo vio más interesante, pero no viene al caso calcular todo el movimiento de esto. No es necesario. Solo esto y hemos calculado, digamos, el movimiento y hemos asumido, digamos, que la velocidad que tiene esta parte, ¿no? de la manivela es, digamos, 250 radianes por segundo, ¿no? Esos son los datos que tenemos en el problema y nosotros vamos a calcular en este caso la velocidad en B en este punto y su velocidad angular, ¿no? Ahora, esta velocidad es vertical, ¿no? Es vertical porque sube y baja. Y esta velocidad angular es porque por el movimiento, en caso de que el profesor te explique, ¿no? Tú solamente le dices velocidad aquí, velocidad en el punto B y su velocidad angular. Ya, pero la velocidad normal sí la podemos calcular acá, la tenemos que calcular. Sí, normal. Esta se puede calcular, ¿no? O sea, una vez que tienes esto, ya puedes calcular esto. Ya. ¿No? Entonces, y viceversa. Ahora, el tema es que lo explicas, pero no les des mucho énfasis a esta parte, ¿no? Simplemente al movimiento. Entonces el profesor te dice, explícame, ¿por qué hay velocidad angular ahí? No, la velocidad, ¿por qué hay velocidad aquí? En este caso, pues velocidad en la que se desplaza hacia abajo, ¿no? Justo en este instante, cuando la velocidad en el punto A, o en este punto, la velocidad que tiene la manivela es de 250 radianes.